Y también nosotros dijimos que el hombre quedó expuesto al juicio por el pecado. También dijimos que su justicia está corrompida. Dimos las citas bíblicas, como la cita bíblica de Isaías 64:6. Y también dijimos que el hombre quedó desprotegido, ¿verdad? Por el pecado. Y dimos la cita de Miqueas 3:4. Pero una última cosa que nosotros vimos acerca del hombre, hermanos, es que quedó muerto. No solamente el pecado le trajo muerte física, pero algo más grave, el pecado le trajo muerte espiritual. Y nosotros dimos la cita de Efesios 2, versículo 1 al 3 y Colosenses 2 al 13. Ahora nosotros también vimos algo más profundo. Vimos la cita de Romanos 3, versículo 10 al 12. ¿Alguien puede buscar esa cita? Solamente para refrescar nuestra memoria de lo que hemos venido viendo. Romanos 3. Sí. Todos se desviaron a una, Ajá. se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ninguno, ni siquiera uno. Bien. Entonces, de acuerdo a ese texto, nosotros dijimos que el hombre, ahí quedó el hombre sin justicia, que no hay nadie justo, ¿verdad? Dios demanda que el hombre sea perfecto, pero obviamente el hombre no puede ser perfecto porque el pecado lo ha corrompido, ¿ok? No, también nosotros dijimos que no hay ninguno que entienda. El hombre no redimido, el hombre que está fuera de Cristo, no tiene la capacidad de entender a Dios. Y nosotros dimos la cita de Efesios capítulo 4, versículo 17. También dijimos que no hay ninguno que busque a Dios, ¿ok? No hay ninguna persona que busque a Dios porque su naturaleza está inclinada al pecado. Y después voy a entrar ahora a lo que es eso. Y también nosotros dijimos que todos los seres humanos, sin excepción alguna, todos se han desviado. ¿De quién se desviaron, hermanos? De Dios. De Dios. Y nosotros leímos la Isaías 53, versículo 6. También dijimos que todos se hicieron inútiles. ¿Y qué vimos nosotros? ¿Qué quiere decir eso de inútiles? Dijimos que el hombre está inmóvil, incapacitado para la obediencia de Dios, está muerto espiritualmente. Y también dijimos que no hay ninguno que haga lo bueno. El hombre que no tiene a Cristo, mis hermanos, no puede hacer o obrar bien de forma vertical para con Dios, ¿ok? Ahora, eso fue un pequeño resumen de lo que nosotros vimos en esa clase del pasado domingo, hermanos. Pero ahora vamos a ver que el pecado de Génesis 3, la caída de Génesis 3, fue más grave de lo que aparenta. Porque el hombre, hermanos, ha quedado en una condición de incapacidad total para responder a las cosas de Dios, ¿ok? La voluntad del hombre fue afectada, eso manténganlo en mente. Recuerdan que cuando vimos, creo que fue la segunda clase, que vimos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros dijimos que el hombre tiene su voluntad, ¿verdad? Nosotros dijimos que el hombre fue creado diferente a los animales, ¿verdad? Tenemos valor, pero en la caída, la voluntad del hombre fue afectada, el corazón del hombre fue afectado, su naturaleza fue afectada por el pecado y el hombre está muerto espiritualmente y está inclinado solamente para hacer el mal, hermano. En la teología, esta doctrina se conoce como la incapacidad absoluta. ¿Ok?
¿ok? Y también, como muchos de ustedes la conocen, la depravación total del hombre. Cuando nosotros estudiamos teología, nosotros vamos a encontrar estas dos maneras de ver esta enseñanza, ¿ok? La incapacidad absoluta o la depravación total. Y nosotros vamos a ver qué significa esto de la depravación total o la incapacidad absoluta, ¿ok? Primero, hermanos, lo que no significa, ¿ok? No significa esto que cada persona no redimida es tan mala como ella o él puede ser. No sé si me doy a entender con esto, ¿ok? El corazón humano, hermanos, tiene la capacidad de ser tan malo como el propio Satanás. ¿O sí? El corazón del hombre tiene la capacidad de llegar a ser tan malo como el propio Satanás. Ahora, ¿por qué las personas no llegan a ser de esa manera? Porque hay una gracia que resiste de que el hombre se incline en su totalidad para hacer el mal. Esa es una gracia que Dios da, ¿ok? Y después vamos a ir profundizando poco a poco en eso, ¿ok? Entonces, esto no significa que la maldad del hombre llegó a su capacidad. Por ejemplo, una persona que mata a alguien y que es bien malo, esa persona, aún con toda esa maldad que se mira, está siendo restringido de alguna manera o está previniendo ese corazón de pervertirse en su totalidad como el mismo Satanás, ¿ok? Eso es lo que significa, eso no signica, eso, ¿ok? No significa que el hombre llegó a un tope de su maldad, ¿ok? Ahora, lo que significa, hermanos, y aquí es donde ustedes van a querer tomar nota, lo que significa, esto significa que cada parte del hombre, hermanos, está manchado por el pecado, ¿ok? Cada parte del hombre está manchado por el pecado. Sus motivaciones están manchadas por el pecado, ¿ok? Sus deseos están manchados por el pecado, ¿ok? Sus acciones están manchadas por el pecado. Por lo tanto, la Escritura lo presenta como esclavo del pecado, lo presenta como separado de Dios y lo presenta obviamente como una condición que es imposible de agradar a Dios. Y esto lo vemos en la cita bíblica que nuestro hermano Marco leyó. Y, ¿la puedes leer de nuevo, hermano? Romanos 3, versículo 10 al 12. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese mero es. Hermanos, el hombre, ¿ok?, ha caído de su estado de pureza. Eso debemos de tenerlo claro. Y él ha muerto a los deseos por lo recto. Ha muerto al deseo de obedecer a Dios. El hombre no redimido murió a la voluntad de él mismo de someterse a Dios, de obedecerlo naturalmente. No puede. Y ahorita vamos a ir profundizando en esto. Y esto es lo maravilloso de esta doctrina, ¿verdad? De esta enseñanza, que cuando nosotros tenemos bien claro, ¿ok?, que la obra de Cristo le pertenece a Él, la salvación le pertenece a Él, entonces nosotros, hermanos, vamos a adorarlo mayormente, o sea, nos vamos a rendir en su totalidad, porque vamos a entender que no había nada en nosotros que podía agradar a Dios.
Y esto es la belleza cuando vemos la obra de Cristo. Y después vamos a ir mirando poco a poco todo eso. Sí, hermana. No solamente se saltó el hermano algo bien importante, dice, no hay justo ni aún uno. En el pasaje que leímos, Sí. se saltó ese de no hay justo. No sé si en la traducción. Sí lo leímos aquí, sí lo dijimos. No había ningún hombre justo. Ya. Sí. Hermanos, ahora, gracias hermano. Ahora yo quiero llevarlos a considerar esta enseñanza de la incapacidad absoluta del hombre con una cita bíblica en Juan. Y esta cita bíblica, hermanos, es una analogía, ¿ok? Una analogía quiere decir que es algo similar a esto. Juan capítulo 11. Vamos a leer del versículo 17 al 27 primero y después saltamos del 39 al 44. O sea, el que vaya a leer, que lea Juan 11 del 17 al 27 y después salta del 39 al 44. Esa es la historia o el hecho de la resurrección de Lázaro, hermanos. ¿Ok? Y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamando el tímido, dijo entonces a sus discípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Hasta el 17 de los... Y después del 39 al 44, hermano. Jesús dijo, quitad la piedra, Marta. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiere, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en insudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Hermanos, esto, como les dije, es una analogía a la salvación, ¿ok? La Biblia presenta al hombre como muerto espiritualmente. Un muerto, hermanos, no tiene la capacidad, ¿verdad?, de responder a una voz. Un muerto no tiene voluntad. Un muerto no tiene el poder para actuar. Un muerto no tiene la capacidad en él mismo para levantarse de un sepulcro, para salir de una tumba. No puede, hermanos, no puede revivir un muerto, al menos que una causa exterior más poderosa fuera de la propia voluntad de ese muerto que no tiene. Entonces, al menos que alguien poderoso le dé la capacidad a ese hombre muerto de resucitar, lo va a hacer, ¿ok? Y aquí estamos viendo, hermanos, un hecho que se asemeja a la salvación, y vamos a ir entrando en detalle poco a poco, ¿ok? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿ok? Y Él le dio la orden a Lázaro que saliera, y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió, obedeció a la voz
de alguien todopoderoso, el único que tiene la capacidad de darle la vida a alguien, a un muerto, hermanos, ¿ok? Lázaro jamás hubiera podido salir de esa tumba si aquel que es poderoso para dar vida no le hubiera dado orden de hacerlo, ¿ok? En la salvación, o en esta doctrina que estamos viendo, hermanos, el problema básico del hombre no es que el hombre está fuera de armonía, ¿ok? No es que está solamente un poco desviado. No es que el hombre tenga un pequeño problema. La Biblia lo presenta como muerto espiritualmente y lo presenta como una persona que no tiene voluntad para responder a las cosas de Dios, al menos que Dios no le habilite para hacerlo, ¿ok? Vamos a buscar Efesios. Vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Yo sé que hay muchas preguntas, muchas inquietudes, pero sean pacientes hasta llegar a la meta que yo quiero que lleguemos todos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Hermano, en Juan también dice, si el Hijo no os liberará, Ahí vamos. no seréis libres. Sí, vamos para allá. Si tengo Y Él todo. os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién le dio vida? Dios. ¿Quién estaba muerto en los delitos y pecados? Todos. Los hombres, ¿verdad? Entonces ahí dice claramente que Cristo o Dios le da vida a una persona que está muerta, ¿ok? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por eso dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Quién está dando la orden? Dice, despiértate. Le manda una voz poderosa, le da una orden. Tú que duermes, ¿ok? El hombre jamás va a poder despertarse si Dios no lo habilita para hacerlo, ¿ok? Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice que y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nuevamente, hermanos, ahí él está hablando, Pablo dice, vosotros que estabas muertos en los delitos y pecados, dice que él nos dio vida. O sea, esto está no nomás una escritura, está sobre toda la Biblia desde el principio hasta el fin, que nosotros vimos que fue Dios quien buscó al hombre. Recuerdan que vimos ahí como en Génesis 3, en la caída, vimos que Dios se acercó al hombre, Dios proveyó vestiduras para el hombre, Dios proveyó su cordero, no era ni del hombre, Dios hizo todo, ¿ok? Por eso dice la escritura, la salvación pertenece a Jehová. Y vamos a ir viendo poco a poco eso. Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Dijo, una vez que nos visitaba alguien aquí, una pareja, estábamos recordándolo otra vez con Eduardo, que dijo, no, ustedes usan mucha Biblia, yo me voy. No quería él abrir Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, estas cosas yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿ok? Lo que significa ahí, hermanos, es que cuando se escribió para esa iglesia, ciertas personas tenían el título de cristianos, ¿ok? Tienes nombre de que vives, cristiano, pero estás muerto. Dios conocía el corazón de esas personas a las cuales se le dirige estas cartas, ¿verdad? En Apocalipsis. O sea, a la apariencia de los hombres, ante los ojos de los hombres, lo decían cristianos, lo decían seguidores de Cristo, pero Dios sabía el corazón de esas personas. Está muerto.
¿Ok? Está muerto. Ahora vamos a Lucas, hermanos. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 60. Viendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cristo le está diciendo a uno de los que querían seguirle, dijo: deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los muertos que ya que ya murieron, ¿ok? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme, ¿ok? Vamos a analizar, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 9, y nos vamos a quedar aquí un poquito. Efesios 2, capítulo 2, perdón, versículo 1 al 9. Efesios 2, 1 al 9. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo entrar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Hermanos, si analizamos bien con cuidado este texto, podemos sacar aquí muchísimas cosas. Lo primero que ahí estos versículos repiten y repiten es que estábamos muertos. Estábamos muertos en pecado. Lo segundo que vemos es que Dios da vida, ¿ok? Él dice, Él nos dio vida, ¿ok? Decía, ahí dice el versículo que teníamos otro espíritu que no era el Espíritu Santo. Dice que ese espíritu que obra en los hijos de desobediencia son aquellas personas no redimidas. Son las personas que siguen su propia carne, sus deseos, su naturaleza, que siguen su propio corazón inclinado a hacer el mal, ¿ok? La corriente de este mundo, ¿ok? El versículo 5 dice que estábamos, ahí dice nuevamente, muertos en nuestros delitos y pecados. El versículo 5 vuelve a recalcar que Él nos dio vida. Dios da vida. El versículo 6, ahí fíjese lo que dice el versículo 6, nos resucitó. ¿Ok? ¿De qué nos resucitó, hermanos? Si no estaba muerto. O sea, pensemos por un momento. Es obvio que la Escritura presenta al hombre como muerto. Dios resucitó al que estaba muerto. Y ya vimos con la analogía de cuando Jesús le da el mandato, la orden a que Lázaro saliera. Fue un poder externo al hombre, que ese poder es de Dios, ¿ok? Incluso el versículo 8 dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Hermanos, incluso la fe es de Dios. Incluso la fe es de Dios.
El hombre se encuentra en una incapacidad absoluta de buscar a Dios, ¿ok? Y por eso yo les estoy presentando desde Génesis, para que vayamos viendo a través de toda la Escritura cómo la salvación pertenece a Dios, hermanos. ¿Sí, hermano? Aparte de que estamos muertos, somos hijos de ira. Somos hijos de ira con Dios. Somos llamados hijos de ira. Es verdad, sí. Estamos sujetos al malvado si no creemos en Cristo. Hermano, también en Ezequiel 37, donde Ezequiel El Valle de los Huesos. El Valle de los Yeah. Huesos. Esa es como una analogía. Sí. De lo que iba a pasar. Exactamente, sí, lo vamos a ver más adelante. Eso es otra analogía de lo que es la salvación. Los huesos secos, el valle de los huesos secos, todos muertos, no tienen vida, nada. Y Dios le dice, ¿pueden estos tener vida? Dios lo sabe. Y Dios da. Vamos a Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Hermano, me gustaría decir que lo que también es maravilloso es que para cuando venimos al Señor, cómo Él cambia de muerte a dormir. El cristiano no está muerto, aunque se vaya, ¿verdad? Aunque está dormido, esperando. Usted habla en lo natural, en lo físico. Sí, La cambia la muerte a dormir, y es una maravilla, hermano, porque nosotros estábamos destinados a estar muertos, pero Él nos dio un sueño, un dormir. El cuerpo físico duerme para esperar la venida del Señor. Sí, y a la venida de Cristo le va a dar un cuerpo glorificado. Glorificado. Es Ahí se va a maravilloso. unir con su cuerpo, un nuevo cuerpo. Es una maravilla eso también. Amén, gracias, hermano. Filipenses 1, 29. ¿Quién lo puede leer? Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, Concedido. a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, otra vez, a nosotros se nos concedió, ¿ok? Se nos concedió, mantengamos eso en mente. No es de nosotros, se nos concede. Dios nos concede creer en Cristo. Hechos 3:16. Hechos 3:16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado en su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nuevamente, la fe fue dada por Dios. O sea, esto vamos a ver, y no son todos los pasajes, ¿no? Pero quiero llevarlos para que se vayan ustedes, para que ustedes vayan abrazando todos estos versículos y los lean, los mediten en casa, ¿verdad? En su devocional. Estamos viendo que Dios da la fe, la vida, la salvación. Él concede todo esto. Filipenses, otra vez, capítulo 1, versículo 6, hermanos. Filipenses 1, 6. Estando convencido de esto, de que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién comenzó la buena obra? Cristo. Exacto. Usted no puede decir, oh, yo comencé la obra, yo vine a Dios. No, Dios comenzó esa obra, hermanos. Usted estaba muerto espiritualmente, no deseaba a Dios, ¿ok? No buscaba a Dios, no quería nada que ver con Dios. Usted estaba huyendo de la presencia de Dios, como lo vimos en Génesis, ¿ok? Y Dios comienza una relación, busca al pecador, ¿ok? Y lo atrae a Él y le da vida en Cristo, ¿ok? Esa es la maravilla de exponernos a la obra de Cristo. Y allí decimos, Señor, todo es tuyo. ¿Qué? Yo no soy nadie, todo es tuyo. Es por gracia, hermanos, es por gracia. Vamos a Juan, porque yo quiero mirar aquí otro pasaje importante. Juan 3, ya muchos de ustedes saben este capítulo. Juan 3, versículo
Vamos a leer solamente del versículo 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo entabla una conversación con el religioso Nicodemo, ¿ok? Y le dice, nadie puede entrar al reino de Dios al menos que no nazca de nuevo. Una persona, para entrar en el reino de Dios, tiene que nacer del Espíritu, una obra de Dios. Dice que conforme a la carne, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es todo lo que está sin Dios, ya está corrompido. Está todo infectado por el pecado. Y necesita Dios hacer una obra maravillosa para que entre nuevamente a la presencia de Dios. ¿Ok? Además de eso, si ustedes notan ahí el versículo 8, dice que el Espíritu va a donde Él quiere y le place. Al que quiere, llama. Al que quiere, toca. Como el viento va donde Él quiere. Usted no le puede dar una orden al Espíritu Santo que dice, Espíritu Santo, ven y toca a este. Espíritu Santo, haz esto. No, mis hermanos, no. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Primero quiero que lean el 12 y después mire y pare un poco en el 12 y después lea el 13 para que captemos algo que les quiero mostrar. Juan 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahí dice, a todos los que recibieron. Y después dice, ¿miraron? Todos el que lo recibe a Dios. Pero lea el versículo 13. Los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿De dónde nació una persona que cree en el Señor Jesucristo? De Dios. De Dios. No fue la voluntad de la carne, no fue porque usted dice voy a creer en Dios, fue porque Dios le concede esa fe para creer. Dice, Dios es el que engendra a estos creyentes. Dios es el que da vida a estos creyentes. Esto es maravilloso, hermanos. La salvación del pecador, por lo tanto, es solo obra de Dios. Y el Evangelio, hermanos, el Evangelio manda a personas muertas a vivir. Por eso, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, cuando predicamos a Cristo, por eso dice que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar, para llamar. Es a través, como Dios obra, la palabra va, el Evangelio de Dios. Segundo de Pedro, vamos a Segundo de Pedro. Capítulo 1, versículo 1 al 3. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Hasta ahí. Bien.
En otra versión, creo que es la nueva versión internacional, dice que recibimos, ¿cómo dice el primer versículo, Brother Bill? Dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos es dado. Nos es dado. Nos ha sido dado por su divino poder. Ok, en otras versiones dice, hemos recibido la fe, ok. Hermanos, esto es un regalo de Dios. Cuando nosotros creímos es porque Dios ya estaba haciendo algo sobrenatural en los corazones del que dice, yo he creído en Cristo. Nosotros vemos lo externo, pero Dios con su espíritu trabaja en lo interno, toca el corazón de esa persona. Y lo que usted ve cuando dice una persona, he creído en Cristo, me he dado cuenta de mi pecado, es porque el Espíritu Santo ya ha tocado a esa persona y nuestros ojos solamente pueden ver lo que pasa, obviamente, exterior, ¿ok? Además de eso, este mismo, esos versículos dice que Él nos llamó, ¿ok? Lea el versículo 3, aquí puede leer el versículo 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria Ahí está. y excelencia. Mediante el conocimiento que nos llamó por su gloria. Y no solamente eso, ese mismo texto dice que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, Dios lo equipa. No es nada de usted. Dios lo equipa para que usted lleve a cabo una misión, para que usted sea transformado a la imagen de Cristo, ¿ok? Le da Dios la capacidad de creer, le da la fe, le da la vida y lo equipa, ¿ok? Nos da todo Dios. Le dio su talento, le dio todo. ¿Para qué? Para que sirva. Para que sirva en el reino de Dios. Los siguientes versículos son difíciles, hermanos, de digerir, pero están ahí. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 21. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿De quién depende? ¿Del hombre o de Cristo? A los que quiere. Él da vida, dice. A los que Él quiere. Es difícil de digerir eso, pero está ahí y es la verdad. ¿Ok? Juan capítulo 6, ya que estamos en Juan, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, hermanos, ¿captamos este versículo? Ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrae a mí. Hermanos, esto depende de Dios. Dios toca la vida de una persona, le da vida, lo capacita y viene a Cristo, se da cuenta. Cristo, por la obra que hizo, ¿ok?, aplica toda su obra al pecador, en lugar del pecador. Y el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad?, de santificarnos, de ayudarnos, de conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, ¿ok? Eso después vamos a ir viendo poco a poco, pero la salvación entera pertenece a la Trinidad, al Dios Trino, ¿ok? ¿Hay preguntas antes de continuar? Juan capítulo 8, versículo 36. También en Juan 6, 38 dice, todo lo que el Padre le da, tendrá a mí, y lo que él tiene, lo echo fuera. Exactamente, gracias hermano. Juan 8, 36. Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los liberta, ¿ok? No es que si tú te libertas de tu pecado, tú estás esclavizado, estás muerto, estás incapacitado para venir a Dios.
Si el Hijo te liberta, entonces vas a ser verdaderamente libre. Necesita el pecador una fuerza poderosa exterior que lo capacite, que lo reviva, para que pueda venir. Está esclavizado. La Biblia, estoy presentando solo algunos versículos acerca de la muerte espiritual, pero la Biblia habla de que el hombre está esclavizado también. Un esclavo no puede ir a ningún lado, está esclavizado, hermanos. Un muerto no puede responder al llamado. Exacto. El llamado por fuerza tiene que ser vivificado por Dios para poder oír y escuchar el Evangelio. Exacto. Entonces, si Cristo liberta a esa persona, entonces va a ser libre. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nuevamente, porque Él nos libró, Él. Vamos a Mateo, hermanos, 11:27. Y ya estamos por terminar. Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas por mí, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien Quiera revelar. Él quiera revelar. ¿Por qué unos creen en una familia, hermanos? ¿Por qué unos creen y otros no creen y se les predica lo mismo? Después vamos a ir entrando acerca de donde está Esaú y Jacob. Después vamos a ir entrando en esos detalles. 48 dice, y Dios aumentaba todos los días a los que estaban predestinados para vida eterna. Es claro que nosotros predicamos el Evangelio, ¿verdad? Nuestra misión es predicar a Cristo, predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Esa es nuestra misión. Y la salvación pertenece a Dios. Él salvará a que Él quiera. A nosotros no nos corresponde darle diciendo, conviértete, entiende. Nuestra misión es, ve y predica las buenas nuevas. Ve y haz esto. Ve y haz obra de misionero. Ve y haz caso a la comisión, ¿verdad? Como la que nos encomendó nuestro Señor en Mateo 28. Nuestra misión como iglesia es predicar a Cristo. Descansa en eso, predica a Cristo, predica el Evangelio. Ora a Dios que destape el entendimiento de tal persona, que toque su corazón, que le otorgue la salvación, porque la salvación es una obra de Dios, hermanos. No es una obra de nosotros. Después vamos a ir entrando en más detalles de lo que estamos hablando aquí, pero por ahora les quise dar una introducción con estos versículos que nos van a preparar el corazón para adentrarnos a todo lo que es la institución de los sacrificios levíticos, de la institución de los sacrificios del Cordero, todo eso. O sea, esto nos va a preparar para ir entendiendo todo lo que Dios ha ordenado. Mire, incluso Dios les dio todo eso, instituyó eso, les dio cómo hacer el tabernáculo, los dirigió cómo deben de adorar, todo es de Dios. Entonces, por lo que usted nos ha explicado, nosotros estamos, conforme a la palabra de Dios, muertos en buscar a Cristo, muertos espiritualmente, pero nosotros tenemos una libre voluntad. Después voy a entrar a eso, no quiero que se adelante, porque ¿dónde queda el libre albedrío? Esa es una clase completa, ¿ok? Solamente afirmar que decía un pastor muy querido mío, decía que nosotros debemos evangelizar. Es el trabajo de nosotros evangelizar, presentar el Evangelio, pero los resultados le pertenecen a Dios. Así es. Solamente una introducción, hermana Maydeli, del libro albedrío. Recuerden que cuando Dios creó al hombre, Él le dio la capacidad, lo creó perfecto, pero le dio una voluntad. ¿Recuerdan que vimos todo eso? El hombre... Espérenme. Bueno, sí existe, pero le voy a decir cómo.
Eso, quedó afectado. Entonces, Dios le dio la capacidad al hombre de pensar. No es un robot. El hombre fue creado perfecto con la capacidad de adorar a Dios. Por eso les dije, vamos a ir poco a poco viendo. En Génesis yo les mostré que el hombre obedecía libremente a Dios, se sometía a Dios, era feliz oyendo la palabra de Dios. Pero en la caída de Génesis 3, esa libertad, eso fue afectado. Y su libre albedrío para obedecer a Dios, todo quedó afectado. Y ahora él todavía tiene la capacidad No de acercarse a Dios, No, pero sí no, de no, no. elegir. Sí, espérame. El hombre aún en su caída piensa, tiene voluntad, pero esa voluntad ya está inclinada siempre al mal. Elige pecar porque elige. No es que Dios lo controla, ¿ok? No es que Dios lo controla. Sí, cuando él se escondió, él decidió esconderse. Exacto. Y él decidió buscar hojas. Exacto. Dios no se los dio ni le dijo escóndete. Fue su propia voluntad la que decidió. No es que Dios controla y dice, estoy caminando. Sí, mi hermana. Dios es soberano, pero al mismo tiempo el hombre es responsable. Claro, ahí es donde vamos a entrar acerca del libre albedrío, de lo que hablamos, pero está inclinado, está manchado ya. Pero usted hablaba de 2 puntos ahora. La incapacidad del hombre. Absoluta. Y eso entra ahí. Que el hombre está incapacitado para ir a Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad y todo ha sido dañado con el pecado. Solamente Sí. el poder de Dios que puede levantar al hombre Amén. para que él pueda responder a Dios. Y Dios está pobre en él. Que es soberano. Sí, mis hermanos, se nos terminó el tiempo, les tengo una clase llena con eso. Yo sé que no, ya se nos terminó el tiempo. Yes. Sí, como le dispara. En Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos Bien. a Dios. Gracias, mi hermano. Vamos a orar, hermano. Se acabó el tiempo ya. Oremos. Padre, te damos gracias por esta clase. Danos un corazón, Señor, humilde, sensible a las enseñanzas, oh Dios. Hay muchas inquietudes que a veces tenemos, muchas preguntas, Padre, pero ayúdanos a disponer nuestro corazón de una manera humilde. Oh Dios, reconociendo que todo es de ti, para ti. Señor, incluso este tiempo, nuestras vidas, nuestros talentos, todo pertenece a ti. Amén. Suplicamos tu bendición el resto de este servicio, que tú bendigas a todo aquel que estará participando, a la comunidad.